Salud, compañeros y compañeras, buenos días y buena jornada de organización y de lucha a nivel nacional que estamos desarrollando desde el movimiento sindical junto con todas las organizaciones sociales que comulgan en la intersocial. Llegamos hoy movilizados, llegamos con muchísimos reclamos y con muchísimas realidades donde hoy le pedimos al Gobierno Nacional y al Poder Ejecutivo que se hagan cargo. Hoy llegamos con cientos, con miles de uruguayos que tienen hambre, con cientos y miles de uruguayos que no tienen trabajo, con cientos y miles de uruguayos y de uruguayas que han tenido pérdida salarial, con una negociación colectiva que se ve debilitada desde el Poder Ejecutivo y desde la representación del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. No llegamos solo los trabajadores y las trabajadoras, llegamos acompañados por la red de ollas populares a quien le pedimos a los compañeros y a las compañeras un aplauso, que esa gente se está fajando todos los días en los territorios ayudando a cientos que están complicados. Siempre se intenta aislar al movimiento sindical, siempre se intenta meternos en un corral de ramas, de que solo debemos de pelear por salario, perdiendo así de vista la perspectiva que nos ha trazado la unidad del movimiento sindical, que además de ser un movimiento sindical representativo de los trabajadores y de las trabajadoras, debe ser un movimiento sindical representativo de los intereses de las grandes mayorías nacionales y populares. Y por eso estamos acá y por eso nos movilizamos con el pueblo. Nos movilizamos por trabajo y nos movilizamos por salario. Actualmente en Uruguay, los trabajadores y las trabajadoras han sufrido pérdida salarial, inclusive en algunos sectores que ronda el 10%. Nos movilizamos por trabajo ante la ausencia de políticas claras y efectivas de generación de puestos de trabajo, sabiendas que cerca de fin de año decenas se quedan sin trabajo. Por eso nos movilizamos. Y nos movilizamos en solidaridad siempre. Y nos movilizamos porque hoy, aún a pesar de haber terminado la pandemia, tenemos trabajadores y trabajadoras en el sector de comercio, en el sector de servicio, en el sector gastronómico, que siguen en la modalidad de seguro de paro parcial, viendo perjudicados sus ingresos, con pérdida salarial, con un costo de vida que se incrementó exponencialmente, con la suba de tarifas públicas, con el aumento indiscriminado del precio de los alimentos. En todo ese escenario llegamos. Llegamos en un escenario donde grandes multinacionales despiden a un trabajador por comer. Llegamos en un escenario donde grandes multinacionales, inclusive vinculadas al sector del supermercadismo, al sector de tiendas, ejecutan reestructuras, haciendo que un trabajador termine trabajando y que una trabajadora termine trabajando por 2 o por 3. No era cierto como nos dijeron hace 2 años atrás, que el sector privado iba a ser el que nos sacara de la crisis. Por el contrario, es el mismo sector privado que reestructura, que no negocia, que no acuerda y que deposita miles y miles de millones de dólares en el exterior. Nos movilizamos en defensa de la negociación colectiva como herramienta del diálogo social, como una herramienta que utilizamos los trabajadores y las trabajadoras organizados para redistribuir la riqueza. Pero esta negociación colectiva se ve debilitada, compañeros y compañeras. Esto no lo digo solamente yo, lo dice la tanda de sectores y de gremios que se han movilizado en el último mes. Esto también lo que produce es que nosotros no encontremos los equilibrios necesarios, los equilibrios que nos prometieron que iban a tener. Pero hoy parece que la balanza está equilibrada hacia una minoría que perjudica
al resto de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desde su dirección, no desde los trabajadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desde la dirección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no se mantienen los equilibrios en las relaciones laborales y por el contrario se profundiza una práctica que es nociva para el mundo de las relaciones laborales, como lo es la judicialización de los conflictos. Y entonces empezamos a tener trabajadores sancionados por luchar, trabajadores sancionados por movilizarse, trabajadores enfrentados a trabajadores con denuncias en la órbita penal. Por eso, compañeros y compañeras, yo no puedo dejar pasar esta situación de saludar y recordarle a los 75 trabajadores y trabajadoras de la empresa Riogás que no van a estar solos, porque va a estar el abrazo del movimiento sindical. Estos trabajadores, compañeros y compañeras, están judicializados, están convocados con una empresa que hace años que tiene denuncias en la Inspección General del Trabajo por persecución antisindical. Entonces, hay gente que se vanagloria diciendo en las redes que hay un desgaste de la organización sindical, que se le torció el brazo a los trabajadores y a las trabajadoras. No perdimos con nadie y no vamos a perder con nadie porque nosotros ganamos en organización sindical y en organización popular cada vez que ponemos los reclamos de los trabajadores y de las trabajadoras y del sentir popular en la calle. También resulta que parece que los trabajadores pedimos mucho, pero los trabajadores y las trabajadoras lo que pedimos son espacios de diálogo y de acuerdo. Queremos mencionar la situación particular de algunos sectores. Lo vamos a hacer, yo sé que mis compañeros después van a resaltar otras áreas. Por ejemplo, en el sistema financiero privado, la situación de los trabajadores del Citibank, un banco que no quiere negociar con el sindicato, no quiere negociar con nuestros compañeros de AEBU para la reinstalación de los trabajadores y de las trabajadoras para buscar una alternativa, que en otros años atrás se lograron llevar a cabo, pero hoy, actualmente, no hay diálogo. Justa es la lucha de los trabajadores de AEBU que siguen reivindicando que los trabajadores no pierdan puestos de trabajo. Y también no me quiero olvidar de lo que tiene que ver con el transporte de carga. Los trabajadores y las trabajadoras del transporte de carga, nucleados en el SUCRA, vienen hace años diciendo que hay evasión fiscal, que las empresas se evaden, que las empresas sumergen a los trabajadores en la informalidad. Y miren qué noticia. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas envió a hacer un informe a un organismo multilateral, porque los trabajadores cuando decimos los datos parece que no son creíbles. Entonces hay que hacerlo en otro lugar. Y este organismo detectó que mínimo lo que se evade por parte del sector del transporte de carga es de 120 millones de dólares. Y eso sería suficiente, por ejemplo, para traducirlo. Esto lo cuentan muy bien nuestros compañeros en hospitales, en escuelas, en recursos para los que están más complicados y complicadas. Y también estas empresas y este sector se niega permanentemente a discutir las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, que muchas veces terminan muriendo en la ruta o terminan habiendo accidentes que perjudican a otros trabajadores y trabajadoras. Es tan solo eso. Pedimos diálogo, pedimos acuerdo, pedimos que se cuide el trabajo de los uruguayos y de las uruguayas. Es sencillamente eso. Ni que hablar que los compañeros se especificarán en empresas públicas y en lo que pasa en administración central. Pero nuestra casa nuclea a los trabajadores y a las trabajadoras tercerizados en el Estado. Trabajadores que siempre, cada tanto, se enfrentan a la dicotomía de mantener el salario o de la rebaja salarial, donde los pliegos son cambiados e insistimos, el Estado no puede seguir precarizando el trabajo de muchísimos gurises y gurisas que trabajan en los entes estatales. También
tiene que ver con una política de Estado. Porque las políticas de Estado también deben de estar al servicio de los más perjudicados. Y cuando hablamos de las políticas de Estado, también hablamos de programas que tienen que ver con la vida de los otros y de las otras. Hay cambios de modalidad de contratación. Hay un MIDES que ya no quiere trabajar con ONGs o con asociaciones civiles y por tanto le cambia a los trabajadores y a las trabajadoras la forma de trabajo llevándolos a unipersonales, lo cual no solamente debilita sus derechos como trabajadores y trabajadoras, sino que también debilita muchísimas de las políticas públicas en Uruguay que tienen que ver con el programa Calles, por ejemplo. El atraso en las partidas y en los pagos genera que haya trabajadores y trabajadoras que se tienen que hacer de su salario hasta 2 o 3 meses después. Eso no puede ser política de Estado. Lo que sí debería también ser política de Estado es que realmente hayan programas que sigan dando el salto en calidad y no se vean resentidos por el bajo o casi nulo presupuesto. Hablamos de la violencia basada en género, hablamos del desarrollo de nuestros niños, niñas, adolescentes y de nuestras mujeres. Hablamos de la efectiva aplicación de la Ley 19.580, de los recursos necesarios para que los juzgados puedan trabajar con la población víctima de violencia. Y en ese sentido estamos comprometidos, siempre vamos a estar comprometidos, porque ahí es donde también perdemos la vida, porque ahí es donde se están donde se están construyendo generaciones nuevas, donde no pueden nacer en hogares con violencia. Por eso tenemos que trabajar también en la convivencia. Hay políticas públicas que se ven debilitadas. Yo no quisiera dejar pasar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y su debilitamiento, que intentó desarrollar una política de asistencia a personas mayores, a personas con discapacidad, a niños, niñas también, que se veían perjudicados. Y también la solidaridad con todas las personas con discapacidad, que también son gente nuestra, que tiene que ver con las prestaciones, con las pensiones, que también implican un ingreso para su desarrollo. Tenemos que pensar más allá, en qué generaciones queremos construir y en cómo queremos construir futuro. No estamos de acuerdo con el cierre del Centro La Pascua, que nuclea a 300 niños, niñas y adolescentes. Se involucra el barrio, las madres, el sindicato, los trabajadores y las trabajadoras, todos y todas juntas. No condenemos a nuestros gurises, ni a la miseria ni a la desigualdad. Nosotros hoy nos movilizamos acá y no le estamos disputando la política partidaria a nadie. Lo que sí estamos disputando es una política que esté centrada en el pueblo, que tenga recursos para el pueblo. No nos interesa lo otro. Hoy estamos movilizados acá, compañeros y compañeras, un año después de una de las jornadas más intensas que tuvimos, donde todos los que estábamos acá estábamos recolectando firmas para ensanchar la democracia. Y no llegamos, y perdimos el referéndum, pero lo que no perdimos fue el ensanchamiento de la democracia, lo que no perdimos fue la organización popular que nace del entretejer con el otro y con la otra. Frente a la política de la frivolidad, del miedo, de la cela tuya, no nos van a encontrar en el confort de la tibieza, porque nosotros vamos a pelear con intensidad para que los compañeros y las compañeras estén cada día mejor, para que los uruguayos estén cada día mejor. Salud, compañeros y compañeras, que viva el movimiento sindical organizado, que vivan las organizaciones sociales, unidad, solidaridad y lucha siempre.